Y ahora vamos a charlar con Daniel Artana. Te decía, el viernes el dólar blue, el dólar ilegal, llegó a superar los 160 pesos y eso marca una sensación térmica. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estábamos en 163 pesos ya en la tarde del viernes, siguió subiendo. ¿Esto qué dice? Bueno, un poco lo escuchábamos recién a Sanguinetti, ¿no? Hay un problema de confianza, lo cual es una obviedad. Y además eso en parte tiene que ver con cuestiones de la economía, no solamente desde la política, que yo creo que mete bastante ruido. Hay un exceso de pesos y pocos dólares para todos esos pesos que andan dando vuelta. Y además la gente ve venir más pesos, porque hay un presupuesto que dice que todavía va a haber un déficit antes del pago de intereses importante y se supone el gobierno aspira a financiar una parte de ese desequilibrio colocando deuda, pero hasta ahora no ha podido colocar deuda por encima de lo que le vence todos los meses, con lo cual luce como que vamos a tener también mucha emisión en el futuro. Y el tema de la confianza no es un tema menor, porque lo que hay acá es, desde la última, en una situación de una economía, en el medio de una pandemia que hace 100 años que el mundo no vive una cosa igual, es como que la política tenía que haberse encolumnado atrás de las necesidades de la economía. Y acá ocurrió lo contrario, digamos. O sea, todo lo contrario, ¿no? Claro, es como que la política, una parte de la coalición de gobierno, quiso tratar de resolver algunos problemas fuera de lo económico, aprovechando las circunstancias, generando debilidades institucionales a un país que tiene muchas debilidades institucionales. Y además de eso, tenés muchas contradicciones respecto de qué es lo que realmente piensa este gobierno en materia de política económica, ¿no? Entonces eso también te mete ruido. Entonces yo, hablando con algunos de tus colegas, digo, la situación económica está difícil. Ahora, cuando la gente carga las tintas sobre el equipo económico, más allá de que yo tengo discrepancias sobre algunas cosas que ha hecho Economía o que ha hecho el Banco Central, hay que reconocer que están como remando en dulce de leche, ¿viste? Es muy difícil arreglar esto si la política no te ayuda. No, y aparte la política es campo minado, que un funcionario dice A y al rato la política dice e implementa. Bueno, lo que pasó con la votación de Venezuela, tremendo, que lo hablabas con Brandoni al principio del programa, es un ejemplo. Después puede tener, cada cual puede tener la idea que quiere, pero dentro del gobierno, una vez que el presidente toma una decisión, lo que hay que hacer es callarse la boca y si no renunciar. Y en eso hay que reconocerle a Alicia Castro, que digo, bueno, me voy. Ahora, las tensiones no paran, y eso por más que no es que lo que explica el dólar blue, digamos, pero te mete ruido, y vos la última cosa que necesitas en un contexto como este es que te metan ruido. Daniel, le sumo a Carla Quiroga con una pregunta para vos. Daniel, ¿cuánta responsabilidad tenemos los argentinos que votamos con el bolsillo? Bueno, a la gente no le podés pedir una cosa distinta. O sea, yo creo que esto, viste, que a veces hacen los políticos o los funcionarios económicos de turno, de decir la culpa es de la gente o la culpa es de los empresarios. La gente toma las decisiones que cree que tiene que tomar. Ahora, si el programa económico es coherente, la gente que compró dólares de más o los pagó caros va a perder plata. El problema es que acá lo que te falla es que los números no le vienen cerrando ni al Banco Central ni al Ministerio de Economía. Entonces, yo diría que después, lo que hay acá es una memoria, si vos querés, de muchos años de inflación y ahora empezamos a tener, los que somos más grandes, a recrear la memoria de los momentos de brechas cambiarias y de lo que pasa en ese momento. Ustedes, o sea, yo lo escuchaba a Brandoni que se acordaba de los 70 le faltó decir también los 80. Los que vivimos los 70 y los 80, sea como estudiantes, yo como economista recién recibido, esto ya lo vivimos, digamos, brechas cambiarias, te generan subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, la vida económica se vuelve cada vez más difícil y reservas cada vez más escasas. Entonces, eso no le puede echar la culpa. El argentino es rápido porque ha vivido muchos episodios de alta inflación y de alta inestabilidad macroeconómica, entonces cuando ve que las cosas no cierran, dispara hacia lo que cree que le va a dar cierta certeza para que tenga algún ahorro. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es quitarle el ruido, es decir, en alguna medida, después de tantos fracasos económicos, Argentina tiene que ser más papista que el Papa en materia económica, ¿no? Acá queremos tener déficit fiscal, queremos emitir, como hacen otros países. No tenemos el margen para hacer eso en la Argentina de la forma que lo ha hecho este gobierno. Ya que estamos en blanco y negro, porque así es nuestra economía, vamos a traer un breve tape de Tato Bores para compartir con vos, que creo que ya a esta altura deberíamos ponerlo a color a Tato Bores porque la realidad actual toma vida. Fíjate lo que decía Tato.
El impuesto es sano. La gente, el pueblo paga el impuesto, pero después ese dinero vuelve al pueblo. Sí, digo, vuelve al pueblo. Pero debe estar atrasado porque ya lleva como 50 años sin volver. Qué genio que es, porque la actualidad que toma, bueno, Canal 13 cumple 60 años, veía en blanco y negro algunas imágenes, esta ya es de la última etapa, pero los impuestos es ponerle un impuesto a todo en nuestro país. Bueno, nosotros hemos tenido una suba en el peso del Estado en la economía y en la recaudación. Esto ocurrió, si lo querés simplificar, en el año 2001 y 2002, en el medio de la emergencia, se ponen un montón de impuestos que eran para la emergencia. Y esos impuestos nunca se sacaron. Y cuando la economía recuperó, es decir, había pasado la emergencia, en lugar de bajar los impuestos, subiste el gasto público. ¿Qué gasto público? En inversión pública, remodelaste toda la infraestructura que tiene, no, en gasto público corriente que después no lo pudiste bajar. Entonces Argentina se metió en un nivel de gasto que el nivel de que no te a pesar de que tenemos una presión tributaria la más alta de la región, no te alcanza para financiar el nivel de gasto que tenemos. Por eso Argentina, más allá, o sea, dejando de lado la situación puntual de la pandemia, de la natural que subiera el gasto, Argentina necesita reducir el peso del Estado en la economía. Mira, ahí me meto solo, te piso para llevarte a otro lugar de Ciudad Gótica, porque en una entrevista que le hizo Antonio Laje al ministro Guzmán, esto es lo que decía. La reforma jubilatoria ya está, tributaria... ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Entonces, en algún momento hay que ajustar el déficit. ¿Pero es la única forma de hacerlo? No, la otra es aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted sea el experiencias... primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. Esto se viralizó en nuestro bendito país, que está dividido en dos partes. Una parte que decía, bien, Laje, lo que le dijo a Guzmán, y otra que le decía, bien, Guzmán, lo que le dijo a Laje. En el medio están los datos. ¿Qué te dicen los datos con un país en el cual el gasto público sigue creciendo? Mira, yo te digo una cosa. Primero, es raro, y yo lo he dicho públicamente a algunos colegas tuyos, porque en el presupuesto está previsto que el gasto baja en términos reales, con lo cual ni siquiera, o sea, era natural porque tuviste una suba. Ahora, si lo miras en términos más estructurales, saliendo de la cuestión de la pandemia, en definitiva, vos como país podés ser todo lo socialista que querés y podés tener una participación del Estado incluso más grande que la que tiene la Argentina. Lo único, que es lo que me parece que le decía Antonio, es financiémoslo con... Si eso lo podés financiar con los impuestos que la gente está dispuesta a pagar. Y en la Argentina se ha probado que no. Nosotros tenemos una presión tributaria muy alta, utilizando además impuestos que otros países no usan. Nosotros recaudábamos, yo hice una comparación, un trabajo para el Banco Mundial comparando varios países, recaudábamos en el año 2017 7 puntos del PBI de impuestos en cascada, que el mundo desarrollado no usa y Latinoamérica usa muy poco, si querés Brasil usa un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones ingresos brutos, impuesto al cheque, tasa de seguridad y higiene municipal, empezás a generar impuestos que son peores que los que usan otros países, porque acá, curiosamente, cuando vas a discutir los impuestos que recaudan otros países, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, de los cuales se llenan la boca muchos de los representantes de la política, en particular de la coalición en el gobierno, omiten decir que son impuestos de masas en el mundo desarrollado. Son impuestos, el cajero del supermercado en Estados Unidos paga impuestos a las ganancias. Acá tuvimos una discusión donde los gremialistas diciendo el salario no es ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Si vos cobras impuestos que a la gente no le duelen, vivimos de esta fantasía de que el gasto, podemos tener el gasto sin pagar las consecuencias. Y lo que hacemos es generar una estructura tributaria que es tremendamente ineficiente, que tiene un sesgo antiexportador fenomenal. Entonces, ¿sabes qué pasa? A mí me gustaría medir 1,80 y tener ojos celestes, pero la vida me dio 1,70 con ojos castaños. Bueno, eso es lo que había que explicarle al ministro, ¿viste? Es decir, la última pregunta es de Pablo. Pablo, por favor. No te pido los números, Daniel, sí alguna proyección conceptual. ¿Qué considerás que puede llegar a pasar de acá a 2023 o hasta donde vos quieras con empleo, salario, crecimiento de la economía e inflación? 2023. Bueno, no, Pablo, 2021. Pablo es un estadista. A ver, vamos a poner, todavía no conocemos el programa fiscal y macroeconómico de mediano plazo del gobierno porque tiene tiempo hasta fin de mes para poner el plan de mediano plazo. Ahí veremos que es un poco cuál es la visión del gobierno. Mira,
La economía el año que viene va a rebotar, porque después de una caída 12%, dice el gobierno, naturalmente va a rebotar. De hecho, ya rebotó desde el peor momento que se vivió allá por abril y mayo. Ahora, la pregunta es si podemos iniciar después del rebote una recuperación del crecimiento. Y eso luce más difícil, porque una de las cosas que nos ha pasado en esta crisis es que la inversión se trituró. Tenemos una tasa de inversión hoy que no cubre la depreciación del stock de capital. Si no hay inversión y no hay productividad, los países no crecen. Y si los países no crecen, no generan empleo. Además, tenés en la Argentina una discusión de que vos castigás el uso de empleo formal, con impuestos, con regulaciones, con indemnizaciones por despido que la justicia convierte en extravagantes, con la triplicación de la indemnización, ni hablar de la duplicación que ha puesto el gobierno ahora en el medio de la emergencia. Entonces, para hacerte una proyección, la primera cosa que uno tiene que decir es si vamos a poder armar un programa económico que genere incentivos para que en la Argentina el sector privado invierta, porque la verdad, el sector público invierte 4 puntos del PBI, ponle que invierta un poco más, 5, no te va a resolver el problema de tener 20, 22 puntos del PBI de inversión. Hoy estamos en 12. Nos falta... Lejísimo. Entonces, está bien, en el medio de una recesión muy profunda, ¿no? Pero, digo, para contestar a tu pregunta, Pablo, en realidad lo que uno necesita saber es si la política argentina se va a poner los pantalones largos, resolver el problema de inconsistencia fiscal que arrastramos hace 7 décadas y después darse cuenta que las regulaciones que una economía tiene que tener son las que se justifican desde un punto de vista técnico, porque si no, el empresario vive dedicando buena parte de su tiempo a ver cómo hace para eludir regulaciones desopilantes o para cumplir con regulaciones e impuestos que son desopilantes. Cuando el empresario lo que vos querés es que desarrolles tu talento para ser creativo, como dijo Sanguinetti, este es un país de gente muy creativa. Lo que pasa es que tenemos a la gente creativa pensando en cómo hace para importar un insumo, porque el Banco Central no sabemos si le va a dar los dólares para vender, cómo hace para cubrirse de un país que tiene múltiples tipos de cambio. Es decir, en ese ambiente es muy difícil crecer. No, tremendo. Gracias, Daniel, No, por a haber ustedes por venido. convocarme. Breve tanda y después te vamos a contar cuánto cuesta vivir en Uruguay, porque hay mucho mito al respecto. Y a su vez, Carla Quiroga con los detalles del proyecto más polémico de la Ciudad de Buenos Aires, Costa Salguero. Breve corte, ya volvemos.